Muy bien, buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos, presentes en esta transmisión, presentes también en este tema tan delicado que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre la homosexualidad. Y bueno, el título yo lo puse comprendiendo la homosexualidad, pero creo que más adecuado a esta cuestión sería mejor sanando la homosexualidad o tema de sanación sobre este tema tan delicado para nosotros. Quisiera yo iniciar haciendo una pequeña oración para que el Señor nos acompañe por medio de nuestra Madre, la Virgen María, nuestra Madre que siempre nos cubre con su manto maternal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José Marelo, ruega por nosotros. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de seguir con esta transmisión, quisiera dar la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Bienvenido, querido Padre Augusto Meloni Navarro, y bienvenida, querida doctora Lola Shin, los dos ponentes que este día nos van a acompañar en este tema. Quisiera hacer una pequeña acotación a todos los que nos están viendo y escuchando también por Radio El Dorado, y también por los que nos siguen en la transmisión en Facebook de la Pastoral Juvenil Josefina Marillena de Moche, y también desde mi cuenta, desde las páginas mencionadas en el afiche, de Vidoman Internacional y de la Red Provida San Martín. Quisiera más bien a todos ellos decirles que por favor no piensen de que la Iglesia discrimina o que la Iglesia condena. Lo que la Iglesia hace por medio de nosotros, de los que estamos aquí presentes, es acoger y ayudar a sanar, porque Dios es el que sana, Jesús es el que sana, y nosotros queremos mostrar el rostro de Cristo vivo, pero también mostrando las verdades, ¿no?, que nunca deben ser ocultadas, y ayudando a estas personas que, obvio, pueden estar presente alguna persona con esta atracción hacia el mismo sexo, para poderla ayudar y poderla también aconsejar de algún modo. No piensen de que vamos a tratar un tema atacando a estas personas, no atacamos. Entonces, dicho esto, vamos a ya empezar la conferencia. Quisiera más bien hacer la primera pregunta a la doctora Lola Shin en esta ocasión. Vamos a empezar con ella. Querida y estimada doctora, quisiera hacerle la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es AMS, atracción hacia el mismo sexo? ¿Qué significa estas siglas y por qué debemos nosotros entenderla? Eso quisiera que nos explique más o menos. La AMS, las siglas de AMS significan justamente eso, atracción por el mismo sexo, y se refieren a lo que hemos llamado comúnmente tendencia homosexual u homosexualidad. La atracción por el mismo sexo significa, y acá quisiera que pongan mucha atención, es la atracción sensual y sexual, erótica, por una persona del mismo sexo. No es el cariño, no es la admiración, sino una atracción sexual erótica. Esa atracción hacia el mismo sexo no implica que la persona que la siente se sienta del otro sexo. No, la gran mayoría de personas sienten y saben a qué sexo pertenecen, pero se sienten atraídos por otra persona, como les decía, del mismo sexo. Esto tiene causas psicológicas que se encuentran en la historia de la persona, de distintos tipos, causas afectivas, emocionales, traumas sexuales, una serie de causas científicamente estudiadas, ¿no? Y que generan en el tiempo una desviación, una distorsión en la atracción sexual. Muy bien, querida doctora, por darnos esta pequeña explicación. Es importante entender, y también lo que usted nos acaba de decir nos aclaró algunas cositas que teníamos ahí. A veces uno piensa, ¿no?, que porque me atrae una persona del mismo sexo ya soy del sexo opuesto, como se dice, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿verdad? Querido y estimado padre Augusto,
Sabemos que el pecado nos aleja de Dios y con respecto a la sexualidad, las relaciones sexuales antes del matrimonio es una ofensa a Dios y a la dignidad del ser humano. ¿Qué consecuencias tiene el tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, querido y estimado padre? Su micrófono está apagado, padre. La atracción por personas del mismo sexo en sí mismo no es un pecado, pero cuando ya se pasa a actos de homosexualismo, son contrarios a la voluntad de Dios, a lo señalado en el sexto mandamiento. Entonces ese pecado, como todos los pecados, traen graves daños en la persona que comete y en las personas que cometen esos actos, en las otras criaturas humanas, en la creación entera y sobre todo esas personas dañan su relación con Dios. Entonces, lo que aplica a este pecado aplica a todos los otros pecados. No es que estos pecados tienen, digamos, una característica distinta. En ese sentido, no es que estas personas tienen alguna mirada diferente desde la perspectiva de la fe, sino todos los pecados, toda fornicación, todo acto de homosexualismo, todo acto de lujuria, todo acto de sexo desordenado, dañan gravemente a la integridad de la persona y a la integridad del amor, y van a impedir que esa persona alcance el crecimiento, la perfección. Se ponen obstáculos a la gracia de Dios. Y entonces eso es lo que podríamos señalar en primer lugar de manera general. Conviene esto colocarlo en su lugar preciso, porque vivimos en una época donde la cultura dominante en este mundo que no conoce a Dios quiere normalizar algunos pecados. Y dentro de esos pecados que se quieren, entre comillas, normalizar, es este pecado que es uno de los pecados contra el sexto mandamiento. Y también pecados contra el noveno mandamiento, que en realidad son en genérico pecados contra la pureza, de la integridad de nuestro ser personal y de nuestro corazón, que impide que tengamos un corazón indiviso, que impide que crezcamos en el amor. Y si es que no crecemos en el amor de Dios, no vamos a poder alcanzar la felicidad. Y entonces estas personas buscan lo que en su corazón anhelan, pero en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, de la manera equivocada. Y entonces conviene ayudar a estas personas para que encuentren la verdad de su ser personal y puedan vivir plenamente la vida de hijos de Dios a la que todos estamos llamados. Claro, estimado padre, entonces ya entendemos que el Señor nos invita a la conversión a todos, ¿no? Y especialmente a estas personas, ¿no? Tal vez señalar algo, padre Luis, que conviene, porque yo les decía que se quieren normalizar y especialmente pecados contra el sexto mandamiento, contra el quinto mandamiento, contra el noveno mandamiento. Y uno puede creer, y especialmente los jóvenes, pueden creer que este es algo, entre comillas, natural y normal, porque se produce toda esta, digamos, propaganda, este adoctrinamiento para querer normalizar estas realidades. Y esto no siempre ha sido así. Esto es algo que aparece de manera más, yo diría, escandalosa a partir de fines de la década de los 50, inicios de la década de los 60, con la llamada revolución sexual, que es una, yo diría, ruptura de la integridad de la persona humana, y se le dice a la gente que tienen que ser, digamos, dar rienda suelta a sus apetitos y sus deseos, porque se le dice equivocadamente a la gente que son auténticos
si es que se dejan llevar por sus deseos. Y lo cierto es que nosotros somos auténticos si vivimos en la verdad de nuestro ser personal. Es decir, si vivimos en el amor de Dios, si descubrimos que somos criaturas amadas por Dios y que en el amor de Dios vamos a alcanzar la plenitud de la vida humana y la santidad. Porque todas las personas que tienen esta atracción también están llamadas a la perfección y a la santidad. Muy bien, padre, así nos queda mucho más claro y a todos los que estamos aquí viendo la transmisión en vivo. Estimada doctora, quisiera también hacerle esta siguiente pregunta. En su experiencia que ha tenido usted en la psicología, ¿existe ayuda para las personas que tienen AMS? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las razones que permiten que se dé la AMS en estas personas? Bien, voy a empezar por la segunda para poder entender también la primera. Bueno, hay que entender que la atracción por el mismo sexo, la atracción erótica, repito, no es el problema de fondo. El sentir atracción sexual por una persona del mismo sexo es la manifestación de que hay un conflicto sin resolver. Un conflicto que se generó en algún momento o algunos momentos porque, de la historia personal, porque se señala que generalmente, y en la experiencia con las personas que se atienden en terapia, hay una suma de factores. ¿Qué quiere decir? Que entre las causas estudiadas generalmente se encuentran 2 o 3 en cada persona. Estas causas principalmente tienen que ver, o en una gran mayoría de casos, con un conflicto en la identidad sexual, en el proceso de identificación sexual. Nosotros nacemos, desde el inicio de nuestra vida tenemos ya la sexualidad. Es la primera característica que se registra en el ser humano en la concepción. Pero una vez que nace el niño se va desarrollando, en la infancia, hacia finales de la infancia, da un proceso, un primer proceso de identidad sexual, cuando ya la persona, el infante, se da cuenta a quién de los que tiene alrededor se parece físicamente y empieza un proceso natural, espontáneo, de querer también reflejarse en la persona en los comportamientos que tiene. Y lamentablemente muchas veces esos modelos, se puede decir, natos, los primeros modelos que generalmente son, en el caso del varón, el papá, en el caso de la mujer, la mamá, la identificación sexual, la identidad sexual no es con el papá como papá o la mamá como mamá, sino con la mujer que hay en la mamá o el varón que hay en el papá. Cuando este modelo defrauda, cuando este modelo fracasa por presentar conductas, comportamientos que en vez de animar, ¿no?, a ese infante a sentirse bien con su propia sexualidad, a ver en ese modelo también aquello que representa, y esto no es un proceso de razonamiento, sino emocional, afectivo, entonces suele haber un bloqueo y más adelante buscar aquello que le faltó o aquello que no estuvo bien para él, buscar en una persona de su mismo sexo el poder completar esto. Más adelante en la adolescencia es la segunda etapa en el desarrollo donde se va a consolidar ese proceso de identidad sexual, ¿no? Vuelvo a repetir, no es que la sexualidad recién empiece y luego se consolida en la adolescencia, sino la identificación con mi propio sexo. Entonces, a esta causa se suman otras, como ya dije anteriormente, tipo traumas sexuales, abusos sexuales, problemas de autoestima, una serie de causas estudiadas y que, repito, generalmente se dan en forma simultánea o en suma de factores para desarrollar la atracción por el mismo sexo. El tratamiento existe, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es un problema que se desarrolla. Como cualquier problema en el ámbito psicológico que se desarrolla, se puede trabajar, se puede sanar, se puede superar. En general, en toda terapia psicológica, la persona debe voluntariamente querer asistir a terapia. Pero en este caso de forma muy particular, porque debe contribuir con el análisis, con la sanación y luego también con el cambio, ¿no?, de comportamientos que se dan como fruto de esta sanación,
debe haber un compromiso de la misma persona. Brain knows risk. Ese tratamiento tiene un nombre muy específico que es terapia para sanar homosexualidad no deseada. Es decir, que la persona que manifiesta sentir una dificultad, que son muchas personas son proporcionalmente a las que no quieren la ayuda, son muchas más las que buscan, porque esto realmente tiene muchos efectos psicológicos. La persona sufre muchísimo y por esta situación de no encontrarse consigo mismo. Son situaciones muy dolorosas por las que ellos pasan, de mucha tristeza. ¿Por qué? Porque es, como alguno de ellos lo refería, como una contradicción consigo mismo. Entonces, a Dios gracias, se ha desarrollado, hay diferentes formas de terapia, la que generalmente ha dado mayores resultados, la terapia reparativa, pero en realidad los psicoterapeutas vamos combinando algunos distintos tipos de técnicas terapéuticas. Lo importante es llevar a la persona a un encuentro consigo mismo, a reconocer, a identificar y reconocer cuáles fueron los factores que dieron lugar a esta dificultad, a este problema, y comprometerse a la sanación y a la superación de él. Sí, a veces, doctora, encontramos un problema, ¿no? Que muchas veces dicen que yo he nacido homosexual, que eso es natural en mí, y muchas veces he escuchado a algunos decir, ¿no? Yo les daba algunos argumentos, así como usted decía, y me decían a mí no, pero también ellos tienen sus argumentos que también son consistentes, y no sé qué respuesta se puede dar también a eso, ¿no? Cuando los que dicen que yo he nacido homosexual. Bien, en realidad los argumentos de ellos no son tan consistentes porque se basan en ideas, hay todo un mecanismo, ¿no? Todo un trabajo de mentalización que lo encuentran a través del Internet, pero ya la ciencia ha demostrado reiteradas veces que no es un problema genético. Nadie nace homosexual. Uno de los estudios más grandes, ¿no? Y más consistentes es el estudio del genoma humano, donde Collins, quien marca el mapa y da, ¿no? Informa acerca o al respecto de eso, dice que no se encontró ningún gen homosexual, ¿no? Ningún gen homosexual, ¿no? Genéticamente, ¿no? En este estudio. Y luego, hace poco tiempo, hace pocos años, la Universidad de Hopkins también hizo nuevamente una revisión de 200 investigaciones donde finalmente se concluye lo mismo. Sin embargo, todavía, a pesar que ya en los foros donde interviene el movimiento homosexual, todo lo que es la maquinaria del LGTBI, ellos, ¿por qué mencionan la orientación sexual, la preferencia sexual, la opción sexual? Porque ellos saben que no es un tema genético. Entonces, por eso que ellos usan esos términos. Entonces, lamentablemente, sí se ve que esta mentalización, todo este programa que se les pone en la cabeza, en la mente, especialmente los jóvenes, ya es como que ellos estuvieran entrenados para repetir un discurso. Es que yo soy así, soy naturalmente así. Es muy complicado hoy trabajar con ellos porque es como que se cierran y dicen, inclusive algunos ni siquiera hablan ya de eso. Ellos dicen, esto no viene de nada. Yo no tengo ningún problema, no tengo ninguna dificultad, simplemente quiero ser así, ¿no? Pero la causa genética está totalmente descartada y a nivel científico con investigaciones muy serias como las que he mencionado. Muy bien, doctora. Muchas gracias por la aclaración, ¿no? De entender de que esto no es algo genético, sino que tiene que ver mucho con lo psicológico, bueno, también con lo espiritual y con la integridad del ser humano. Entonces, uno no nace homosexual y hay factores, ¿no? Que usted mencionó con respecto a la familia, ¿no? Que influyen mucho en estos temas, ¿no? Aparte también me parece que cuando una persona es abusada sexualmente de niño puede tener este tipo de duda, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es uno de los factores que se ve con mayor frecuencia, de forma muy especial en la homosexualidad de las mujeres, el lesbianismo. Casi todos los casos presentan digamos, una experiencia de abuso sexual. Pero también es importante señalar que no toda persona que ha sufrido un
abuso sexual del niño por una persona de su mismo sexo, desarrolla el problema homosexual. O sea, no necesariamente, pero sí es uno de los factores que en algunas personas se da, que es muy considerable y que está, como digo, incluido dentro de estas causas debidamente estudiadas. Muy bien, doctora, gracias por esta respuesta, querido padre. Quería hacerle la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, justo usted mencionó de que estos actos que estábamos mencionando en la anterior pregunta no eran normales y que muchas veces los quieren normalizar, ¿no? Sabemos que no son actos propiamente naturales, pero está la pregunta, ¿no? Si verdaderamente estas personas realizando estos actos, ¿no? Los actos homosexuales, puede ser feliz. Algunos dicen que sí y comienzan a sacar su bandera diciendo de que sí, una persona homosexual, una persona con atracción al mismo sexo que hace actos homosexuales puede ser feliz, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría usted decir al respecto, ¿no? A estas personas que admiten esto? El tema de la felicidad o de la plena realización de la persona humana es algo que actualmente es materia de gran confusión. Las personas actualmente son engañadas y manipuladas para que justamente no encuentren el camino de la felicidad. Y vamos a decirlo de manera directa y breve. Felicidad y santidad es lo mismo. La única manera de que un ser humano alcance plenitud como persona humana es la santidad. La santidad es la felicidad y la felicidad es la santidad. Pero cuando las personas y la sociedad contemporánea repiten y creen que la felicidad es algo fugaz, instantáneo, un bienestar emocional, físico, social, económico, de cualquier tipo, placentero y pasajero e inmediato, es que no están entendiendo nada de quién es el ser humano. Y justamente, por eso hacía referencia a la revolución sexual, la revolución sexual ha producido un gran daño a los seres humanos. El tema de la atracción sexual de tipo erótico, la MS, por personas del mismo sexo, es en realidad un problema complejo que tiene múltiples dimensiones y como todo problema humano, no es únicamente y exclusivamente ni psicológico, ni meramente físico, ni meramente social, sino también tiene un componente espiritual como todos los problemas del ser humano. Este no es diferente. Las aproximaciones parciales ayudan en la comprensión, pero no alcanzan a comprender la profundidad de los daños que se están produciendo en los seres humanos por justamente esta manera, yo diría, irresponsable en que las ideologías promueven formas de bienestar o de felicidad que se sustentan únicamente en la satisfacción de algunos deseos y de algunos apetitos o de algunas metas y objetivos temporales y pasajeros. Lo hemos mencionado ya en anteriores ocasiones. El ser humano tiene deseo de infinito. Nada del mundo presente, ni en las personas que tienen atracción por el sexo opuesto, ni en las personas que tienen atracción por el mismo sexo, nada en el mundo presente puede llenar a ninguna criatura humana. Solo Dios. Pero eso es oscurecido porque la fe se apaga, porque faltan los testimonios y porque, al contrario, campean los antitestimonios y los mensajes confusos. Y entonces se le dice a las personas que son libres, van a encontrar la felicidad si dan rienda suelta a todos sus apetitos y que así van a ser auténticos. Y que el problema no está en ellos, sino el problema está en los demás. Y entonces los que tienen que cambiar son los demás.
los otros. Esa visión en realidad es una visión que corresponde a la etapa precristiana. Yo diría antes de la revelación incluso judeo-cristiana. Ese es propio de la cultura politeísta y pagana. Y justamente ese es el drama. Si es que no alcanzamos a entender esa realidad, nos vamos a enfrentar a síntomas, a manifestaciones, sin encontrar la raíz de los problemas que afectan al ser humano. Lamentablemente vivimos en una etapa que ha sido catalogada como la etapa o la cultura posmoderna de la posverdad, donde ya no interesa la verdad, sino interesa meramente mi subjetividad. No hay una verdad objetiva, sino cada quien tiene su verdad, y una verdad que en esta etapa irracional da énfasis sobredimensionado y excesivo, desequilibrante, a los deseos, a los sentimientos, a las pasiones, a los gustos, a las atracciones, que son parte de nuestro ser personal. Pero si nosotros, que nos distinguimos por ser seres con inteligencia y voluntad, no desarrollamos armónicamente las dimensiones distintas del ser humano, y además no tomamos en cuenta que tenemos un alma espiritual, entonces tenemos un ser humano fragmentado, incompleto y sin capacidad de responder a las múltiples demandas y necesidades de los múltiples problemas que sufren las personas, y en particular este grupo de personas que, como dice la doctora, efectivamente sufre mucho. Porque el ser humano es un ser de relación, pero esa relación en el ser humano tiene una dimensión de complementariedad en la dimensión sexual que solo se puede obtener en el sexo opuesto. Entonces, cuando corporalmente algunas personas pueden alucinar y creer, engañadas por estas ideologías, que van a encontrar complementariedad sexual con personas del mismo sexo, van a tener ahí una gran dificultad, porque las expectativas de las promesas falsas que les hacen no van a lograr su plenitud. El problema, además, es que vivimos en una sociedad hipersexualizada, y también ese problema se encuentra en las personas que tienen atracción por el sexo opuesto. Podríamos resumir diciendo que la sexualidad de los seres humanos ha sido dañada gravemente por esta llamada revolución sexual, que no es otra cosa que deshumanizar a la criatura humana y hacerla esclava de sus apetitos y sus deseos, y exacerbar el valor del placer, haciéndolo cuasi equivalente de manera falaz a lo que es el amor, porque es solo el amor el que ofrece la posibilidad de la felicidad en el ser humano. Y todos los seres humanos necesitan un amor incondicional, un amor pleno, un amor gratuito, y ese amor se nos ofrece en nuestra relación con Dios. Pero claro, si saco a Dios de la ecuación y quiero buscar explicaciones de los problemas humanos sin Dios, voy a tener limitaciones. Y por eso es tan grave el que se dañe la fe, tan grave que cuando se debatan estos temas tan delicados que afectan a personas humanas que merecen el respeto, la dignidad y alcanzar la plenitud de la vida a la que estamos llamados todos, se quiere excluir con un criterio laicista una visión
de que desde la Iglesia, como maestra en humanidad, se nos puede ofrecer. Entonces, yo creo que esto no es un asunto que se pueda resolver como puede de repente ocurrir en algunos otros tipos de problemas que comprometen de una manera menos radical a toda la integridad de la persona humana y de la integridad del amor. Para decirlo de manera breve y explicar a qué me estoy refiriendo. No es lo mismo tratar una fractura por un traumatólogo que se resuelve, claro, tiene un componente afectivo, daña la relación, mientras que produce la reparación, la rehabilitación, etcétera, tiene componentes emocionales, afectivos, psicológicos, también espirituales, pero son predominantemente físicos. Pero en este caso se está dañando elementos muy profundos del ser personal. Y esos elementos profundos del ser personal que se llaman es la integridad de la persona humana que se descompone y la integridad del don, del amor, que se hace equivalente a un mero placer. Y es por eso que para salvaguardar esta dignidad o esta integridad también es necesario el sacramento de la reconciliación, ¿verdad, Padre? Como todos los seres humanos, necesitamos ser sanados. Todos los seres humanos necesitamos ser curados. No todos necesitamos ir a un hospital, a un médico, a un psicólogo, a un consejero, etc. Pero sí todos necesitamos ir a Jesucristo. Sin excepción, excepto a nuestra Madre Santísima sin pecado concebida. El pecado es la raíz de todos los males, sin excepción. No hay ninguna enfermedad, ningún problema social, económico, político, de ninguna naturaleza que no tenga como raíz y causa primordial el pecado. Claro, las relaciones son complejas, no tiene relación inmediata, no es que se atribuye inmediatamente al comportamiento, a la acción pecaminosa de alguna persona. Se ramifica en el conjunto de la sociedad. Pero si nosotros sacamos a Dios, también desaparece la gravedad y el daño que produce el pecado. Y entonces cuando buscamos soluciones, vamos a buscar soluciones incompletas. En realidad, sintomáticos. En realidad, simplemente muchas veces placebos. Porque puede ser que una persona resuelva algún problema como el que mencionamos o de cualquier otro tipo, pero si no vamos a la raíz, va a caer en otros problemas, iguales o mayores. Y entonces eso compete a todos los seres humanos. Pero si nosotros nos dividimos, entre comillas, entre los sanos y los enfermos, los que no necesitan ser curados y los que sí necesitarían ser curados, entonces nosotros vamos a perder la dimensión real de quién somos. Y por eso es que se necesita ir a Jesucristo. Y para cualquier cura de cualquier problema, el primer paso siempre es la reconciliación con Dios. Porque Él es la fuente de todo bien. Él es la fuente de toda salud. Lamentablemente, en los últimos siglos, esta visión, digamos, atea, agnóstica de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, incluidas las que tienen que ver con estos elementos más profundos del ser humano, buscan explicaciones meramente contingentes. Y entonces se olvida la verdad de quién es el ser humano. Y los seres humanos estamos heridos por el pecado. Tenemos una herida profunda que es la concupiscencia. Y entonces la influencia de ideologías, de mensajes confusos,
hieren profundamente a las personas, a la relación entre las criaturas humanas, a la relación con la creación y sobre todo a la relación con Dios. Y entonces, aplica para una persona que, por ejemplo, no puede guardar la fidelidad en el matrimonio y compulsivamente busca relaciones sexuales extramatrimoniales, incluso siendo creyentes y habiendo recibido los sacramentos, como el sacramento del matrimonio. Aplica a los jóvenes que tienen relaciones prematrimoniales con el sexo opuesto o con el mismo sexo. Y aplica a cualquier otra dificultad que puedan encontrar, por ejemplo, personas que tienen adicción por la pornografía, por la autosatisfacción erótica, que dañan gravemente al ser humano. ¿Qué ha ocurrido con la revolución sexual? Que ha tomado a dos grupos de personas vulnerables para sus objetivos, yo diría, insanos, por utilizar una palabra, digamos, no tan, de repente, misericordiosa. Y entonces, ¿qué se produce? Le dicen a las mujeres y a los jóvenes que necesitan liberarse sexualmente, que si es que tienen vida sexual, entre comillas, lo más precoz y lo más abundante, van a ser más felices. Igual le dicen a las personas que pueden atentar contra la vida porque la nueva vida y el aborto les daña, les impide su desarrollo humano. Consecuencia inmediata es que aparecen personas que empiezan a hacer activismo político para reclamar supuestos derechos que supuestamente beneficiarían a estos grupos de personas que están viviendo este drama, que necesita ayuda, necesita atención. Y entonces, como todos los problemas psicológicos y psiquiátricos, y ha sido ya mencionado por la doctora, un requisito indispensable es que la persona reconozca el problema. Pero si las personas creen que no tienen ningún problema, que el problema es de los demás, que lo que se necesita simplemente es que, entre comillas, los acepten, no solo como personas humanas, sino en sus comportamientos que los dañan a ellos mismos, entonces se produce esta situación paradójica, que parecería que aceptar el error es una manera de ser tolerante. Muy bien, padre. Quisiera hacer una pregunta también a la doctora Lola y pediría que se acerque un poquito al micrófono que tiene en su audífono para que se escuche mejor. Quisiera hacerle esta pregunta. ¿La ayuda que las personas con AMS reciben realmente permiten que las personas homosexuales, las personas con AMS puedan vivir en dirección a la verdad, se acerquen a la verdad y puedan vivir, no puedan acercarse a Dios, ¿verdad? Respetando su dignidad, alejándose del error. Eso es lo que quisiera preguntar. Así es. Bueno, también compartiendo lo que Padre Meloni dice, este es uno de los problemas que en realidad afecta a todas las dimensiones de la persona humana, bio, psico, social, espiritual. O sea, hiere fibras muy íntimas de la persona, sobre todo porque ella misma no entiende por qué le sucede esto. Muchas veces hasta tiene como un reclamo a la vida o a Dios, a sus padres, a la sociedad por esto, porque el sufrimiento es tan grande que no pueden comprender por qué les sucede esto a ellos. Y también señalar que este es el único problema de salud que un ser humano tiene, donde no solamente los demás le dicen, quédate así, con ese problema, si es que, y no le dicen problema, quédate con eso porque si así eres feliz. Por otro lado, es el único problema donde se esconde la verdad y no se permite que se hable del tema, que se explique, que se haga llegar a las personas un conocimiento cabal de lo que realmente representa. Hay mucho engaño, sabemos que la ideología de género tiene como caballito de batalla pues la manipulación del lenguaje, entonces hay mucha confusión al respecto. Entonces la misma persona que sufre la AMS se
ve envuelta en muchas mentiras y en muchas confusiones. Sin embargo, cuando hay una ayuda que viene de todos los frentes, la familia, para empezar, porque se debe trabajar con ellos, la propia terapia psicológica y el acompañamiento espiritual, la persona logra realmente reconocer su dignidad, logra reconocer, encontrar su sentido de vida, que es algo a lo que se le conduce, y puede realmente llegar y lograr a reencontrarse consigo mismo, ¿no? También es bueno tener que cuando ellos sienten, no quisiera que se me escape eso, porque mucha gente dice, ¿qué es lo que pasa cuando ellos dicen que se enamoran tanto, que se apasionan tanto? ¿Qué es amor? No existe la posibilidad de una relación, de una pareja matrimonial, no es así. Lo que sucede es que generalmente la persona cuando dice que se siente enamorada por otra de su mismo sexo es que está encontrando en esa otra persona algo que ellos sienten que les falta desarrollar. Es una admiración que se convierte en una especie de enamoramiento, apasionamiento por algo que ellos quisieran tener, y en realidad sí lo tienen, como varones o mujeres. Lo que pasa es que por las dificultades, los problemas que han tenido, no lo pueden ver, no lo pueden reconocer. Entonces, con la ayuda adecuada, sí logran, repito, encontrarse a sí mismos, encontrar su valor como persona, sentirse libres, ¿no?, de muchas cadenas, también de muchos hábitos negativos que han llegado con este tipo de prácticas en aquellos que hacen y se envuelven en relaciones homosexuales, ¿no? Pero logran vivir y se ve en la experiencia del trabajo integral con ellos, ¿no? Realmente son muchas las personas que logran superar, reencontrarse y poder también ser ayuda para personas que luego ellos se encuentran y que empiezan por un mismo testimonio y saben de alguna forma hacerle llegar la ayuda. Sí, ha sido de gran ayuda lo que usted nos ha dicho y también lo que nos dijo el padre Augusto. Y más bien, padre, quisiera hacerle una pregunta, bueno, en este caso, más como médico, claro, usted es sacerdote igual que yo, pero también usted conoce un poco la historia, ¿no?, de lo que voy a preguntar ahora, ¿no? Se quisiera que nos explique el motivo por lo que se quitó de la lista de trastornos mentales en 1973 de los manuales de diagnóstico de psiquiatría y se cambió el término de trastorno a disforia, ¿no? Como también los motivos que movieron a la OMS a considerarlo así desde 1990. ¿Qué estudios hubo o si solo fue por consenso? Eso quisiéramos saber. Claro, yo diría, para entender ese conjunto de, entre comillas, liberalidades que se han ido dando en estas últimas décadas, es por eso necesario conocer y entender este fenómeno que es la revolución sexual. Es amplio y no va a alcanzar el tiempo limitado que tenemos para que pueda comentar al respecto, pero es necesario y lo menciono para que cada uno de ustedes, los que está participando de este Zoom y de escuchar este programa por los distintos medios en que se está difundiendo, pueden buscar de información porque existe información abundante. Pero podríamos decir de manera breve, es que esta revolución sexual apunta a dos grupos de población joven y que tiene como finalidad deshumanizar a la sociedad. Los grupos principalmente objetivo de esta revolución sexual han sido en la primera etapa los jóvenes, mujeres en primer lugar, y de ahí surge el llamado feminismo de género, que planteaba, como todos bien conocen, que la identidad sexual es algo que se construye, es algo que depende de la subjetividad de cada persona y no tiene ninguna base estructural, diríamos así. Y entonces surge el llamado constructivismo,
Es decir, la sexualidad es una construcción social, es algo convencional. Inicialmente este grupo de feministas de género que toma como bandera el aborto y que se instalan en las instituciones académicas de los principales países occidentales, defienden el aborto como derecho, pero al poco tiempo ya surgen otro grupo, que son estos activistas llamados actualmente más identificados como el LGTB, que plantean algo contradictorio a lo que dicen estos planteamientos de la construcción social, porque estos otros activistas reclaman, por el contrario, como ya se ha mencionado, que no es una construcción social, no es algo que se produce socialmente, sino que es algo que se nace. Entonces, estos dos grupos inicialmente confrontan, polemizan, porque uno dice blanco, el otro dice negro. Paradójicamente, estos dos grupos se ponen de acuerdo, porque son grupos de activistas financiados por generosos financiamientos de organizaciones y fundaciones de primer mundo, y se ponen de acuerdo porque justamente los financiadores los ponen de acuerdo. Y entonces actualmente estos grupos dicen dos cosas contradictorias. Si es que uno habla con alguna feminista que adhiere a estas ideas, te va a decir que la identidad, que la sexualidad se construye. Por tanto, no se nace. Y Simone de Beauvoir, una de las más prominentes, entre comillas, ideólogas de estos planteamientos, decía justamente, tenía esa frase, la mujer no nace, la mujer se hace. Pero los planteamientos, entre comillas, de este colectivo LGTB te dicen que nacen. Y entonces, ambas cosas son contradictorias. Sin embargo, en lugar de buscar que dirimir esas diferencias en base a la investigación, a la verdad, las han acallado y conviven ambas porque uno puede evidenciar en todos los países que ambos activismos actúan mancomunadamente. Y por eso se puede decir que ahí no hay algo coherente. Sin embargo, esto no quedó ahí en estos grupos de activistas, sino que se fueron introduciendo, dado su presencia en instituciones académicas y con esa capacidad económica que recibían de generosos financiamientos, se fueron introduciendo en instituciones, diríamos, académicas, en sociedades, en la Sociedad Americana de Psicología y de Psiquiatría, que no en base a evidencia científica, sino por una decisión, entre comillas, política, deciden producir estos cambios. ¿Cuál es el argumento que se presenta? Que para el caso de estos trastornos de atracción sexual por el mismo sexo, la tasa de curación y de recuperación es baja de las terapias disponibles. Y uno podría decir que eso no es falso, que eso es cierto. Pero eso no es cierto solamente para este tipo de problema en las personas. Esto es común en la mayoría de los problemas de salud mental. Porque como ya se ha mencionado y he reiterado también, los problemas de salud mental requieren de la participación del afectado. Y entonces, si es que a los afectados se les dice que no tienen problema, entonces su nivel de cooperación va a ser menor. Si yo no reconozco el problema, no voy a buscar solución a ningún problema, porque yo voy a pensar que ese problema no existe. En todo caso, si hay problemas, los problemas están fuera. Y como los problemas están fuera, se les induce a estas personas a formar activismo político, y ese activismo político asociado a financiamiento generoso llevó a decisiones de ese tipo, incluido la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando uno ve rigurosamente los argumentos,
Los argumentos que se esgrimen no son de naturaleza científica. Porque en realidad la obligación, cuando yo tengo un problema que no puedo resolver, es conocer mejor el problema, profundizar en la investigación y buscar mejores y nuevas soluciones. Pero si yo cada vez que encuentro un problema lo normalizo y dejo de ser problema, entonces así no avanza. Y por eso solo es entendible, porque en realidad vivimos en una etapa, como les decía anteriormente, de posverdad, de irracionalismo. No vivimos en una etapa de culto a la razón. No estamos en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Estamos en una etapa donde lo más importante es cómo me siento, qué me gusta, qué opino. Y entonces, ante esa situación, se plantea como alternativa, ante esa multiplicidad de subjetividades y de verdades, entre comillas, la tolerancia. Es decir, que me acepten como yo digo que soy, no como soy. Como yo siento, no como soy. Y los sentimientos, por supuesto, que son parte de nuestro ser personal. Pero nosotros no nos definimos por nuestros sentimientos. Nuestra identidad no se define por las cosas que nos gustan. O sea, yo no puedo decir soy cevichero. Yo no puedo decir que mi ser personal es ser, no sé, pues, qué gusto pueda tener una persona. Nosotros tenemos una identidad que solo se puede revelar a la luz del misterio insondable de Dios que se hace hombre en Jesucristo, que nos muestra quién somos verdaderamente. Y entonces, en una sociedad que saca a Dios y se reduce simplemente a convencionalismos, se llega a soluciones, entre comillas, pragmáticas e inmediatas, que van a ser simplemente qué conviene, qué es lo más práctico. Y muchas veces lo que conviene no es lo verdadero, no es lo bueno. Siempre va a ser impuesto por los más poderosos. Y entonces no hay que confundir ese activismo que se ha financiado y extendido como activismo social y político, con búsqueda de la verdad, con búsqueda del bien, y en consecuencia no se le resuelve a nadie ningún problema y se utiliza, yo diría inmisericordiamente, a personas que sufren este drama con la falsa promesa de que no tienen ningún problema y que simplemente pueden, entre comillas, alcanzar la felicidad dentro de esa realidad que necesita ayuda. Pero por eso actualmente en muchos lugares no se puede hablar de estos temas. En muchos países, si nosotros estuviéramos en otros continentes y en otras realidades, podríamos ser denunciados. Y se impediría que habláramos de esto, porque se nos diría que nosotros odiamos, que nosotros discriminamos. Y en realidad lo que se busca es ayudar a estas personas. Porque al cabo de las décadas, de haber, entre comillas, por lo menos en ese ámbito formal, normalizado estas realidades, vemos que los problemas no han desaparecido. Y en los países donde, entre comillas, lideran estos procesos, cuando uno ve las estadísticas de quiénes son más afectados por farmacodependencia, por adicciones de distinto tipo, por suicidio, son justamente poblaciones con estas características. Por eso hay que hablar con la verdad y decirles a estas personas que no se desanimen, que no se desesperen, que viven una prueba muy grande, pero que no están solos, que recurran al amor de Dios. Porque en realidad solo Él resuelve de manera plena todos estos
tribulaciones que enfrentan todas las criaturas humanas y especialmente este grupo por la población. Pero hay otra pregunta. Muchas veces se escucha, y lo ponen también como argumento a favor de lo que es AMS, ¿no? A favor de que es algo genético y bueno, sobre los hermafroditas, ¿no? Si nos podía explicar un poquito de este término o son alteraciones A ver, yo quiero genitales, claro. puntualizar algo, ¿ya? Quiero puntualizar algo sobre el tema genético. Yo creo que tenemos que ser rigurosos, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, los estudios al presente de Collins y colaboradores en relación al genoma humano no identifican un gen que tipifique que hay un tercer sexo, no existe esa realidad. O sea, los sexos son dos, masculino y femenino. Lo cierto es que una dimensión distinta es el tema de la atracción. Y puede haber elementos, digamos, no genéticos, pero sí de interacción, digamos, en la etapa prenatal, que pueden estar interviniendo, y no solamente en la etapa postnatal. ¿Ya? Esto tiene que ver con lo que se sabe de los efectos múltiples y complejos en la realidad humana y lo que se conoce como este capítulo de los determinantes sociales de la salud. Pero bueno, punto y comentario de esto, mencionar además a tu pregunta, porque tu pregunta apunta principalmente en qué dirección, padre. ¿Cuál es el tema que estás proponiendo en esta última pregunta, en esta pregunta? Sí, proponía que nos explique este término que se usa mucho de Miren, de los hermafroditas. ese es un tema complejo, pero lo primero que hay que decir radicalmente es que en los seres humanos no existe el hermafroditismo. ¿Qué otras especies biológicas sí hay hermafroditas? Pero ¿qué es un hermafrodita? Es un organismo, un ser que es autosuficiente sexualmente. Es decir, que no necesita de otro ser de su misma especie para procrear. Produce ambos gametos. Ese es un hermafrodita. Lo que nosotros encontramos en los seres humanos es que en el momento del desarrollo, luego de la formación del cigoto, se producen muchas veces una serie de alteraciones en el proceso de división celular. Y tenemos casos de las llamadas trisomías. Una de las más conocidas es la trisomía del par 21. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Uno de los pares es el par 21 y en algunos casos, en cada par, como su nombre lo indica, deberían de haber 2 cromosomas. En algunos casos, por alteración en esta división, se produce no un par, sino un trío. Y por eso se llama trisomía. La trisomía del par 21 es el síndrome de Down. ¿De acuerdo? Conocido. También hay trisomías en los pares sexuales. Nosotros tenemos dentro de esos 23 pares de cromosomas un par que es el de los cromosomas sexuales. Si es que es varón, el par de cromosomas va a ser XY. Si es mujer, el par de cromosomas va a ser XX. ¿Qué define que una persona sea varón o mujer? El cromosoma Y. Si tiene cromosoma Y, es varón. Si no tiene cromosoma Y, es mujer. En algunos casos se producen trisomías. Y esas trisomías pueden ser 3X, 2X y un Y, 2Y y un X, y todas las combinaciones posibles. Todas esas trisomías tienen alteraciones en las gónadas, en las glándulas sexuales y también
en los genitales, en los caracteres sexuales externos, secundarios. Y entonces, usualmente, en el momento del nacimiento, se identifica el sexo del niño nacido con la observación, primero, y hay casos muy infrecuentes, pero existen, donde a la observación es difícil de distinguir si es que se trata de un varón o de una mujer por las características sexuales secundarias. Dígase de manera más precisa y más entendible, si es que tiene vagina o si tiene pene y testículos. Entonces, a veces el médico, la persona que atiende al parto no puede distinguir con precisión. Y entonces eso no significa que esa persona tiene dos sexos. Va a tener cromosoma Y o no va a tener cromosoma Y. Lo más probable es que sea una trisomía. Y entonces, si en esa trisomía hay cromosoma Y, es varón, pero tiene una alteración. Si es que no tiene cromosoma Y, solo tiene cromosomas X, va a ser mujer, pero tiene una alteración. Entonces, a eso se le llama pseudohermafroditismo, por analogía, pero en realidad, sensu estricto, no es una persona que tiene testículos y simultáneamente ovarios. ¿Se entiende? Y que podría procrear con la producción de gametos masculinos y femeninos una misma persona humana. Eso no existe en el ser humano. Entonces, en los seres humanos no existe el hermafroditismo. Existen esas condiciones. Infrecuentes, pero existen. Y que están asociadas además a otro conjunto de manifestaciones fenotípicas en su estructura física, orgánica, etc. Ahora, esas personas tienen dificultad en la producción desde etapas tempranas de hormonas que correspondan a su identificación fenotípica. Y entonces, claro, por eso me refería a que no es tan sencillo solamente a decir existe un gen o no existe un gen. Lo que afirma Collins es que no hay 3 sexos, ni 4 sexos, ni 5 sexos. Solo hay 2 sexos. Pero que en el proceso de desarrollo y maduración de las distintas condiciones que caracterizan al ser humano en su dimensión sexual y en su sexualidad, se producen múltiples interacciones intrauterinas en la nueva persona que se está formando, y entonces eso trae una serie de consecuencias, pero que en ningún caso hacen que se llegue a un nivel diferente a lo que estamos comentando anteriormente. No sé si con eso aclaro o de repente he puesto las cosas de manera no tan precisa para el común de las personas, pero usted puede señalar, padre, si es que esto es claro en lo que menciona. Sí, bueno, para mí sí es claro. Si hay alguna persona que no le queda claro en el chat, pueden mencionar algunas preguntas. Es cierto que el tiempo se nos está acabando y quisiera responder a una pregunta que habían hecho a través del Facebook. Querida doctora, me decían dentro de lo que es en una página de la Pastoral de Moche, algo que usted ya mencionó y será bueno que lo vuelva a mencionar. Decían, ¿qué pasa cuando una persona, bueno, normal, un varón es abusado sexualmente de niño y que se vuelve, y que tiene después, adquiere esta atracción o AMS, ¿no? Ahora, ¿qué se hace para que deje esta AMS, ¿no? Esta atracción al mismo sexo, ¿no? En caso lo adquiera, ¿no? Conforme pase el tiempo. ¿Qué tratamientos me estaba explicando? Me estaba pidiendo eso. Bueno, en los casos en que se ha producido el abuso sexual y ha desarrollado un problema de AMS, esto tiene que ser llevado a terapia psicológica porque hay un trauma, de hecho. Hay un trauma y que le ha traído
consecuencias que van a empeorar la situación de la persona, porque al sentirse no solamente que tuvo un abuso sexual, sino que ahora tiene atracciones por el mismo sexo, que esto le va a generar una inconformidad, él va a hacer un problema mayor. Entonces, en estos casos, siempre, si desde el punto de vista psicológico, ¿no?, que es la parte que me corresponde, es el tratamiento, pero luego también será conducido, llevado, digamos, a lo que mencionaba, un acompañamiento espiritual donde le permita sanar esto y muchas veces sanar los resentimientos o reclamos que tiene. En bastantes ocasiones tenemos que escuchar cuando ahondan ellos en sus propios reclamos, son reclamos a Dios, ¿no? Que surgen propio de una situación en que ellos mismos se sienten víctimas de algo. Entonces el acompañamiento espiritual resulta ser muy importante para que pueda él ver realmente con claridad que Dios no permitió esto, Dios no es el que quiso esto para él, sino por el contrario, es Dios de Jesucristo quien sufrió también ya por esto y pagó incluso por el daño que a él hicieron, ¿no? Entonces el acompañamiento espiritual resulta ser muy importante y, repito, y al existir un trauma, siempre ayudará la terapia psicológica. Bien, gracias, doctora. Padre, una pregunta que me estaban diciendo también por el Facebook. Dice, padre, en caso yo tenga un hijo con AMS, ¿cómo hago yo para aceptarlo? O sea, ¿qué puedo hacer yo como padre de familia, ¿no? Cuando yo reconozco, veo que mi hijo o mi hija tiene esta AMS. Es un tema que muchas veces nos pueden preguntar como sacerdotes. Miren, lo fundamental para el ser humano es que todo ser humano necesita una experiencia de amor gratuito e incondicional. Necesita, vamos a decirlo de una manera más, entre comillas, técnica, de una experiencia de amor ágape. El problema que viene presentándose en las últimas décadas y en los últimos, yo diría, siglos, es que justamente este alejamiento de Dios reduce el amor a un mero querer. Y el querer está centrado en el sujeto que experimenta ese querer. Yo quiero las cosas o a las criaturas que no tengo, que me atraen, que deseo. Y eso es parte del amor, una de las dimensiones. Pero la otra dimensión es la del dar, la del donar. Y San Pablo nos dice que hay más alegría en dar que en recibir. Entonces nosotros vivimos en una sociedad y en una etapa donde estamos perdiendo la capacidad de amar. Se ha adulterado el amor, podríamos decir, es una forma, una manifestación de los pecados contra el Espíritu Santo, y entonces se ha reducido el amor a un querer y más aún a un mero deseo, un mero sentimiento o un mero placer, a una mera atracción física. Pero nosotros no amamos los cuerpos. Nosotros amamos a las personas. Y entonces es necesario que los padres comprendan el don grandioso, inmenso que han recibido en la paternidad y en la maternidad, y que están llamados a crecer en el amor, y comprendan que no es simplemente una experiencia meramente humana. Por eso es tan importante el matrimonio sacramental y la vida de fe. Entonces, si los padres tienen esa experiencia del amor de Dios, que enriquece el amor eros, el amor querer, entonces van a amar también a sus hijos y los van a ayudar para que sus hijos también puedan de esa manera encontrar esa experiencia de amor pleno que solo la podemos encontrar en Jesucristo, solo en Dios, solo en la Eucaristía, porque la Eucaristía es Jesucristo presente en el tiempo pospascual en el que nosotros vivimos. Y eso requiere la fe. Entonces los padres
¿Cuál es la mejor ayuda que pueden dar a sus hijos para cualquier tipo de problemas que ellos tengan que enfrentar a lo largo de su vida y para ellos mismos? Es vivir la experiencia de iglesia doméstica, es vivir la experiencia de una fe y de ese encuentro personal con Jesucristo, con el amor de Dios manifestado en Jesucristo, con la vida plena en el Espíritu Santo. Y entonces de esa manera, esos jóvenes, sea cual sea el problema que tengan, incluidos estos problemas que estamos ahora conversando y analizando como la atracción sexual por el mismo sexo, estas personas nos van a poder remontar. El problema es grave porque hay muchas voces en este pandemonio en que vivimos y entonces mucha gente le van a decir que eso es normal, que ellos lo que necesitan es liberarse y ser auténticos y dar rienda suelta a lo que experimentan, a lo que desean y a lo que sienten, y que así van a ser felices, y que los demás los tienen que aceptar con esa... El Señor nos acoge a todos, pero Él nos llama a la conversión. Y esa conversión es importante comprender que nosotros, todos, no sabemos quién somos. Entonces, necesitamos que se nos revele la grandeza de nuestro ser. Y cuando estas personas comprenden esa verdad, entonces experimentan un amor tan grande que, como dice dos de las parábolas que veíamos justamente en la Eucaristía de hoy, encuentran la perla preciosa, encuentran el tesoro, venden todo y entonces experimentan el amor. Y eso estamos llamados a experimentarlos todos los seres humanos. Y entonces luego, como en la tercera parábola del reino, uno puede separar recién con criterio qué es lo bueno y qué es lo malo, cuáles son mis peces buenos y cuáles son mis peces malos. Y entonces ahí voy a encontrar cuáles son mis deseos desordenados, mis apetitos, mis traumas, mis frustraciones. Todas las heridas que tengo, todas esas heridas me las sana Jesucristo. Pero claro, sin Jesucristo, sin tener en la persona amable de Jesucristo la posibilidad de esa curación y esa sanación total, nos quedan solamente respuestas tecnológicas, instrumentales, parciales, que pueden ayudar, pero que no resuelven el problema. Veía yo en el chat que algunas de las personas preguntaban, ¿y por qué no se ha investigado más sobre esto? Porque justamente lo que se quiere es que no se quiere encontrar la verdad. Lo que se quiere es utilizar a estas personas como activistas para que alimenten esta confusión que promueve la ideología de género. Es más, para que estas personas después no den testimonio de que esto es una estafa, porque lo van a experimentar y se van a dar cuenta que ahí no van a encontrar lo que les han prometido, les ofrecen como alternativa las leyes de suicidio asistido. Y entonces uno ve en las estadísticas de los países que han adoptado estas normas, que quienes más recurren al suicidio asistido son justamente estas poblaciones. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Para que no adviertan, para que no le digan a la gente, oye, esto no es cierto. Mentira que nos va a hacer felices, mentira que vamos a vivir como si no pasara nada, mentira que el problema está en los demás. Y entonces la ciencia y esta tecnología utilitarista tendrían que ser encaradas y decir, oye, ustedes no están respondiendo a lo que prometen. Por eso es necesaria la conversión. Por eso es que el Señor nos acoge. Pero el Señor nos va a decir, mira, yo te doy una vida nueva. No es para que sigas en lo mismo. Muy bien, doctor Luis. Padre Luis. Sí, padre Meloni, muchas gracias por esta aclaración. Doctora Lola, ¿usted desea contar algo sobre esta última parte, ya para dar por finalizado el programa? Bueno, solo finalizar diciendo que debemos orar mucho para que las personas que sufren tanto dolor con este problema puedan realmente alcanzar la ayuda que necesitan. Estamos afrontando desde hace algunos años muchas amenazas, restricciones para los terapeutas para no poder ofrecer este tipo de terapia. Hace pocos días en México, en Distrito Federal,
ya ha sido aprobada pues una ley que se encarcelará a los psicoterapeutas, inclusive a los padres de familia que buscan un apoyo terapéutico para sus hijos. Y en Nueva Zelanda ya se también dio la ley de que se retirará la licencia para los psicoterapeutas que hagan este tipo específico de psicoterapia. Estamos bastante recortados en la posibilidad de dar ayuda y creo que eso no es justo para quien desea recibir, ¿no? Quisiera decir, entonces necesitamos mucha oración y comprensión, sí, para las personas que sufren este problema, para poder ayudarlos, amarlos como en la dignidad de personas que tienen. Lo que sí no se acepte es el escándalo, como dice el Catecismo Católico, ni tampoco aprobar una vida sexual desordenada con relaciones homosexuales. Muy bien, quisiera agradecer a ambos, ¿no?, por esta gran ponencia que nos han dedicado, especialmente en ese tema delicado en la que hay bastante confusión. Cualquier otra cosa que ha quedado quizás no tan clara ya la vamos a ir aclarando durante las conferencias, o en todo caso les recomiendo un video que tiene la doctora Lola Shin en YouTube sobre la homosexualidad, ¿no?, que también ella explica de manera más detallada sobre ese tema. ¿Verdad, doctora? En YouTube, no sé por qué nombre se puede... Sí. Inclusive pueden entrar muy fácil por el Google, por Lola Shin, psicóloga Perú, y lo primero que van a encontrar es la conferencia, donde está con todo detalle, causas, efectos, investigaciones, todo lo que deseen conocer sobre el tema. Muy bien, y bueno, el padre Meloni ya lo conoce la mayoría y sabe dónde encontrarlo y puede también hacerle las respectivas preguntas, ¿no? En cualquier caso, pueden escribirme al Facebook, a mi cuenta personal, o si no al WhatsApp, mi número lo voy a poner en el chat porque no lo quiero decir aquí ahorita, para aquel que quiera comunicarse conmigo y pueda también hacerme algunas preguntas, ¿no? Y poder también ayudarles en cualquier cosa que ustedes deseen, porque no solamente estas conferencias son para que ustedes se formen, sino también para brindarles alguna ayuda, ¿no? Recuerden que también este programa es asesorado por la Red Provida San Martín y por Vida Humana Internacional. Ambos organizaciones tienen especialistas y también tienen personas que pueden escucharles también ustedes, ¿no? Y poder también ayudarles en cualquier tema pro vida, pro familia, o también cualquier tema espiritual, porque también estamos ayudando de esta forma. También acá la parroquia San José, en San José de Sisa, agradece mucho su presencia de ustedes y también a todos los oyentes de Radio El Dorado que en esta noche se han dado tiempo para poder escuchar tanto al padre Augusto Meloni como también a la doctora Lola Shin. Y quisiera terminar ya dando la bendición del Señor hacia todos los que han estado viendo este programa, y también quisiera que esta bendición llegue a toda su familia, especialmente aquellos que puedan estar postrados en una cama o enfermos. Gracias, Padre Augusto, y gracias, doctora, por estas ponencias. Y el próximo domingo vamos a tener al Padre Augusto Meloni y vamos a explicar el tema sobre las vacunas, porque es un tema que está causando mucha polémica actualmente y es bueno que también tengamos una correcta explicación al respecto, ¿no? Vamos a ver como católicos qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, o más o menos que nos expliquen sobre este tema, ¿no? Y verlo de manera más objetiva y y evitar ciertas informaciones que muchas de ellas no son ciertas y algunas que sí nos pueden ayudar a entender mejor estos temas. Así que el próximo domingo a la misma hora, 7:30 de la noche, tendremos el tema sobre las vacunas. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Gracias, Padre Meloni. Gracias. Muy bien, gracias a todos ustedes. Cualquier pregunta que haya quedado o que quieren hacer un comentario, bueno, ya se ha ido el padre, pero si alguno de ustedes quiere decirme algo o sugerir, ya aprovechando que ya no estoy en Facebook, ya paralicé la transmisión, ya no estamos en vivo. Solo preguntar, padre, si es que tienen algún sitio, un canal de YouTube, algo donde cuelgan los videos. Ya, yo cuelgo los videos en mi cuenta de Facebook, ¿no? Facebook. Sí, mi cuenta, perdón, de YouTube, y
Está con mi nombre, ¿no? Padre Luis Enrique Chumpenta Mariz. Chumpenta Mariz, ya. Sí. Ok, perfecto, gracias. Voy a volver a poner mi número de teléfono para aquel que se quiera comunicar conmigo. Y aquí estamos, a su orden, ¿no? A la orden que ustedes desean. Obviamente no me escriban de madrugada porque voy a esperar que amanezca para poder responder. Muy bien, ¿alguna cosita más por ahí? ¿Sugerencias? Me van a disculpar el audio de la doctora creo que no está tan bien, entonces para una próxima ocasión vamos a tratar de que alguien vaya y le ayude con el audio, ¿no? Es cuestión de quizás un poquito ver el equipo para que pueda subir, o si no, en todo caso, poner una consola, ¿no? Al costado, un micrófono nomás, para que sea más eficaz, ¿verdad? Muy bien, bueno, si no hay más cosas, muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Hasta mañana, hasta el próximo domingo. Descansen bien, cuídense, recen por mi salud, por favor, y también yo rezaré por la salud de ustedes. Gracias. He estado un poco mal y bueno, ya estoy saliendo, entonces ya estoy mejor.